Entramos ya en materia informativa. Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, hicieron varios planteamientos para resolver la situación postelectoral en Venezuela. Escuchamos cuáles son. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitorio y la realización de nuevas elecciones libres. En su cuenta de X explicó que un acuerdo político interno en Venezuela es el mejor camino de paz. Además, afirmó que las fronteras con el país vecino seguirán abiertas, por lo que pidió tranquilidad a la población. Mientras que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la radio y dijo que hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente. El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha deteriorado como consecuencia de la situación en Venezuela. Petro y Lula mantuvieron ayer una conversación telefónica para intentar intermediar en la crisis abierta en el país caribeño tras las elecciones del pasado 28 de julio. Lo tratado en la llamada se mantuvo en términos confidenciales, según informó una fuente cercana al gobierno de Colombia, pero podrían haber hablado de esta propuesta que ahora ambos han sugerido de forma individual. Sí, justo ante esta propuesta, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia descartaron la posibilidad de repetir elecciones. Además, resaltaron su interés en contribuir en una transición democrática. Escuchemos. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera, de una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por su parte, Edmundo González Urrutia señaló que las elecciones ya se realizaron en el país y resultó vencedor de la contienda. Además, reiteró su compromiso con la democracia, la paz y con Venezuela. Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, pero Machado insistió este jueves en la victoria de González Urrutia con 7,3 millones de votos, casi el 84% de las actas, contra los 3,3 millones de votos que dijo obtuvo Maduro tras la difusión de los resultados en la página web Los Resultados con Venezuela, dispuesta por la oposición venezolana. Además, Machado destacó que las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas. Respecto a la idea de un gobierno de coalición, pidió tener mucho cuidado porque diferenció los ejemplos en otros países donde los partidos tienen diferencias de orden político, pero han sido democráticos o no han sido involucrados en casos criminales de lo que sucede en Venezuela. Machado recordó que ofrecen incentivos y salvaguardas a los oficialistas que quieran acercarse a sus filas para lograr una transición democrática de cara a una asunción de González Urrutia el 10 de enero próximo, a los que promete que no habrá persecución ni venganza. Nicolás Maduro también reaccionó a la propuesta de Gustavo Petro y Lula da Silva la noche del jueves al destacar que él no daría consejos a mandatarios regionales sobre los asuntos internos de sus países. Vamos a escucharlo. No, cada presidente sabe
Cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial, intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. El día de hoy ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente. El presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, que solo nos competen a los venezolanos, a las instituciones venezolanas. Entonces él da una opinión y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de Estados Unidos? Que el presidente dice algo y después su propia Cancillería y la propia Casa Blanca lo desmiente. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen interno, donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso. Y Biden dice que si Donald Trump pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ellos tienen muchos problemas, que se queden con sus problemas, porque a Venezuela, aquí en nuestra patria, mandamos los venezolanos y las venezolanas. Sencillo como eso. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que no apoya la propuesta de repetir elecciones en Venezuela. Además, la misión de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela afirmó que Nicolás Maduro debe reconocer los resultados y que el gobierno norteamericano está dispuesto a ofrecer incentivos. Escuchemos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, malinterpretó este jueves una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, lo que creó horas de confusión después de que diera a entender que apoyaba la repetición de los comicios. La confusión se produjo cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One, cuando una periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela. Se limitó a contestar, sí, lo hago, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, horas después, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el presidente en realidad se estaba refiriendo a lo absurdo de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no haya publicado las actas de votación de los comicios del 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección de Maduro, con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país. Ese portavoz reiteró que Washington considera que el ganador de los comicios fue el opositor Edmundo González Urrutia, según las actas obtenidas por el bloque opositor mayoritario, y de nuevo llamó a que se respete la voluntad del pueblo venezolano para que haya una transición de vuelta a las normas democráticas. Por su parte, el jefe de la misión de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, dijo que Estados Unidos podría ofrecer incentivos a Nicolás Maduro si reconoce la victoria de González. Siempre los Estados Unidos está dispuesto de ofrecer incentivos, de jugar un papel constructivo, como ha dicho el secretario Blinken, pero todo el mundo sabe que el primer paso es reconocer Nicolás Maduro, el resultado del 28 de julio y comenzar a un diálogo entre venezolanos. Como hay incentivos en la mesa, también hay castigos. Y tenemos todas esas herramientas a nuestra disposición, pero también apoyamos un proceso diplomático. Y yo sé que mucha gente ya quiere una solución, pero procesos diplomáticos cuestan tiempo. El diplomático aseguró que Estados Unidos documenta lo que sucede en Venezuela y tomará medidas contra quienes violen los derechos humanos. Sin duda, la situación dentro de Venezuela es brutal. Es una violación de todos los derechos humanos universales que reconocemos a la comunidad internacional, y ya tiene que parar. Ya tiene que parar. ¿Por qué?
porque queremos apoyar un proceso pacífico para resolver la crisis. Y en ese sentido, estamos monitoreando, vigilando, y los Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas contra la gente que están violando esos derechos humanos. Además, mostró su preocupación por las detenciones de las protestas postelectorales y afirmó que no han establecido una conexión directa con Maduro tras la celebración de las elecciones, pero mantienen un canal de comunicación donde han enviado sus posiciones respecto a la situación actual de Venezuela. Justamente seguimos presentándoles las reacciones de la comunidad internacional ante la situación en Venezuela. Por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que no ve prudente pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela. Vamos a profundizar en lo que dijo. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. López Obrador aseguró que no ha hablado con el presidente de Brasil, más allá de la conversación que tuvieron el 1 de agosto, ellos y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre el tema. Aunque aún no reconoce la victoria de Maduro, el presidente criticó otra vez que gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hayan reconocido la victoria del opositor Edmundo González Urrutia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves transparencia electoral en Venezuela y dijo que el panel de expertos invitado a observar este proceso sigue con su mandato tras la publicación el pasado martes de un informe provisional. El portavoz de Guterres, Farhan Haq, dijo que el documento provisional del panel se hizo público bajo la autoridad del secretario general como parte de un procedimiento normal en línea con las políticas de transparencia de esta organización. Además, detalló que el panel sigue con los aspectos técnicos de las próximas fases restantes del proceso electoral según sus términos de referencia y entregará un informe final al secretario general que es confidencial. Amigos, familiares de las personas detenidas en este contexto de las protestas electorales en Venezuela, luego de este proceso comicial, clamaron el jueves por la libertad de sus seres queridos. Escuchemos sus testimonios. Adrián tiene 16 años, es estudiante de bachillerato. Salió con unos amigos el pasado 29 de julio cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron. Actualmente forma parte de la cifra de 118 menores de edad detenidos en el contexto de protestas postelectorales en Venezuela. Hoy su madre clama por su libertad. A mí lo que me importa es estar con él y abrazarlos, sentirlo, porque es difícil uno como mamá. Es horrible, siento un nudo por dentro de un niño inocente que no sabe nada de esto. ¿Qué sabe ellos de terrorismo? Ellos no saben nada de eso. Uno se siente, impotente de no poder hacer nada y de que estén acusando a unos niños que son inocentes de lo que se le acusa. Así como la señora Leticia, otros familiares asistieron este jueves al encuentro organizado por Provea y Foro Penal, donde narraron las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos. No sabemos de qué lo acusan. ¿Cómo fue que lo en el aeropuerto, cuando él se va de regreso a Panamá, porque él trabaja en Panamá, vive allá. Él va y viene porque mi hija está aquí en Venezuela. Queremos la libertad, por Dios, de Andrés Vázquez. Su mamá está muy mala en Valera, no ha podido venir. La hermana viene y va porque está recién embarazada, casi que pierde el bebé, amenaza de aborto. Somos una familia desesperada. Somos dos familias en este proceso terrible. No sabemos qué está pasando. Queremos la libertad de Andrés Vázquez, por Dios, una persona trabajadora. Que ahí no tenemos malandros, ahí no tenemos asesinos, ahí no tenemos ladrones.
personas inocentes, estudiantes, trabajadores, que ibas caminando. O sea, no puede ser. Esa bendita operación Tum Tum, tocaron y de una vez había 8 funcionarios al frente del apartamento. Porque si en un país tenemos leyes y tenemos constitución, ¿por qué no se hacen las cosas como debe ser el debido proceso? A ti te vamos a buscar por algo, muéstrame el escrito, dime el tribunal, dime no sé cómo se maneja porque no soy abogado, pero eso es lo que uno conoce. Dentro de mi ignorancia, siempre he conocido que si existe la ley tiene que haber algo oficial, alguien que avale esa detención o esa retención de los derechos que tiene uno como persona. Porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Hay ley? Bueno, lo detuvieron y yo me enteré fue en la noche, buscando información para ver dónde se encontraba, porque me extrañó que no llegó a la casa en todo el día, cuando él salió aproximadamente a las 8 de la mañana sin ni siquiera desayunar. Entonces, cuando ya se hacía la hora del mediodía, yo dije, bueno, no vino a desayunar, no ha venido a almorzar, y entonces me empecé a preocupar y empezamos a buscar información de él. La familia totalmente estamos, bueno, nos encontramos en una situación que no encontramos ni qué hacer, porque de paso no tenemos información sobre el caso, no nos permiten, hasta los momentos no nos ha permitido un abogado privado, entonces no sabemos ni cómo manejar esta situación. Alfredo Romero, presidente de la organización Foro Penal, informó que la cifra de detenidos identificados y contabilizados durante las protestas postelectorales en Venezuela ya asciende a 1.406 personas. Aseveró además que siguen las trabas para la designación de defensa privada en la mayoría de los casos. Hasta ahora estamos verificando, ahí sí, denuncias, digamos, de algunos maltratos, estamos todavía verificándolas, ahora es que se empieza a saber el estado y condición física de cada uno de los detenidos, y eso es precisamente una del por qué queremos y estamos requiriendo el acceso a la defensa privada a los detenidos. Hemos intentado llevar designaciones de abogados, todavía no nos han recibido a los efectos de poder pues designarnos como abogados, porque así que funciona. En el centro de reclusión se lleva la designación, el detenido la firma, la sella el director del centro de reclusión y luego le llevamos a un tribunal. Hasta ahora eso no se ha permitido. Romero indicó que de los más de 1.400 detenidos solo han contabilizado la excarcelación de unas 55 personas. Además, afirmó que en la mayoría de los casos, la imputación de delitos abarca terrorismo, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir y obstrucción de vías públicas. Y en más información de interés, la Asamblea Nacional aprobó la ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Esto ha generado preocupación entre los defensores de derechos humanos. Veamos por qué. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, y se remite al Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de nuestra Constitución.